Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, bendecida tarde, bendecida noche. Dios les bendiga a todos ustedes. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que Dios les bendiga, les cuide y les proteja durante toda su vida. Sean bienvenidos a su canal de la Santa Biblia Hablada. En este día vamos a escuchar y a reflexionar con el capítulo número 10 del libro de Esdras. Este capítulo número 10 es el último capítulo de este libro de Esdras. Este libro de Esdras tiene 10 capítulos. Este capítulo 10 tiene 44 versículos. Para después de leer y reflexionar este capítulo 10, vamos a dar inicio al libro de Nehemías. Por eso les hago a todos ustedes una bonita invitación. Y la invitación es para que el día domingo podamos compartir con la gracia de Dios el en vivo de la palabra de Dios en el primer capítulo del libro de Nehemías. Les hago esta bonita invitación para que apartes el día, apartes también ese momento, esa oportunidad, para que compartamos todos juntos la santa palabra de Dios. En este día nos va a compartir la reflexión el Padre Ángel Umaña, que tiene un canal en YouTube, Un Santo para Cada Día. El Padre Ángel Umaña, el día domingo 6, día de Corpus Christi, está celebrando 6 años de haber sido consagrado al Dios Altísimo como sacerdote. Por eso vamos a escuchar la reflexión que él nos va a presentar, y también para que tú lo encomiendes en tus oraciones, en la celebración de la Eucaristía, para que tú también le pidas a Dios que le siga concediendo muchos años más de vida. Presta oído y que esté dispuesto para que escuchemos este capítulo número 10 del libro de Esdras en sus 44 versículos. Libro de Esdras, capítulo 10. Mientras Esdras, llorando y prosternado ante la casa de Dios, oraba y hacía esta confesión: una inmensa asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se había reunido en torno a él, y este pueblo lloraba copiosamente. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, dijo a Esdras: hemos sido rebeldes a nuestro Dios, casándonos con mujeres extranjeras, tomadas de entre las gentes del país. Ahora bien, a pesar de ello, todavía hay una esperanza para Israel. Hagamos alianza con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres extranjeras y a los hijos nacidos de ellas, conforme al consejo de mi Señor y de los temerosos de los mandamientos de nuestro Dios. Hágase según la ley. Levántate, que este asunto te incumbe a ti. Nosotros estaremos a tu lado. Ánimo y manos a la obra. Entonces Esdras se levantó e hizo jurar a los jefes de los sacerdotes y de los levitas
y a todo Israel que harían conforme a lo dicho, y lo juraron. Luego Esdras se retiró de delante de la casa de Dios y se fue al aposento de Jehohanán, hijo de El-Yasid, donde pasó la noche, sin comer pan ni beber agua, haciendo duelo a causa de la rebeldía de los deportados. Se publicó un bando en Judá y Jerusalén a todos los deportados para que se reunieran en Jerusalén. Todo aquel que no viniera en el plazo de 3 días, según el consejo de los jefes y de los ancianos, vería consagrada al anatema toda su hacienda, y sería él mismo excluido de la asamblea de los deportados. Todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron pues en Jerusalén en el plazo de 3 días. Era el día 20 del mes 9. Todo el pueblo se situó en la plaza de la casa de Dios, temblando debido al caso, y también porque llovía a cántaros. Entonces el sacerdote Esdras se levantó y les dijo: habéis sido rebeldes al casaros con mujeres extranjeras, aumentando así el delito de Israel. Ahora pues, dad gracias a Yahvé, Dios de vuestros padres, y cumplid su voluntad, separándoos de las gentes del país y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea respondió en alta voz: sí, haremos como tú dices, solo que el pueblo es numeroso y estamos en la estación de las lluvias. No podemos soportar la intemperie. Además, no se trata de una cosa de un día o 2, porque somos muchos los que hemos incurrido en este pecado. Nuestros jefes podrían representar a toda la asamblea. Todos los que en nuestras ciudades se hayan casados con mujeres extranjeras vendrían a plazos fijados, acompañados de los ancianos y los jueces de cada ciudad, hasta que hayamos apartado de nosotros el furor de la cólera de nuestro Dios por causa de este asunto. Solo Jonatán, hijo de Asael, y Yaxeías, hijo de Tigbat, se opusieron a esto, apoyados por Mesulam y el levita Zactai. Los deportados actuaron según lo convenido. El sacerdote Esdras escogió como colaboradores a los cabezas de familia según sus casas, todos ellos designados nominalmente. Se comenzaron las sesiones para examinar el caso el día 1 del 10º mes, y el día 1 del primer mes se había terminado ya con todos los hombres que estaban casados con mujeres extranjeras. Entre los sacerdotes se halló que se habían casado con mujeres extranjeras los siguientes: entre los hijos de Josué, hijo de Josadat, y entre sus hermanos Maseías, Eliezer, Yarit y Gedalías. Estos se comprometieron bajo juramento a despedir a sus mujeres
y ofrecieron por su delito un carnero en sacrificio de reparación. Entre los hijos de Itmer, Hananí y Zebadías. Entre los hijos de Harín, Maseías, Elías, Semaías, Jehiel y Uzillías. Entre los hijos de Pashur, el Joenai, Maseías, Ismael, Natanael, Josabat y Elasat. Entre los levitas, Josabat, Simit, Kelaías, es decir, Kelita, Petajías, Judá y Eliezer. Entre los cantores, el Yasid y Zacur. Entre los porteros, Salún, Telen y Uri. Entre los israelitas, de los hijos de Paros, Ramías, Yisillías, Malquillías, Millamin, Eleazar, Malquillías y Benaías. De los hijos de Elán, Matanías, Zacarías, Jehiel, Agdi, Jeremot y Elías. De los hijos de Satud, el Joenai, el Yasid, Matanías, Jeremot, Sabat y Asisat. De los hijos de Bebai, Jehohanán, Hananías, Sabai, Atlai. De los hijos de Bigbai, Mesullan, Mal-Lud, Jedaías, Yasud, Yisal, Jeremot. De los hijos de Pahat Moab, Agna, Kelal, Benaías, Maseías, Matanías, Bezalel, Binui y Manasés. De los hijos de Harim, Eliezer, Yisillías, Malquillías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maclu, Semarías. De los hijos de Jasum, Matenai, Matatat, Sabat, Elifelet, Jeremai, Manasés, Simit. De los hijos de Bani, Madai, Anram, Joel, Benaías, Bedías, Kelaías, Banías, Meremot, el Yasid, Matanías, Matenai y Yaasai. De los hijos de Binui, Simit, Selemías, Natán y Adías. De los hijos de Sakai, Sasai, Sarai, Azarael, Selemías, Semarías, Salún, Amarías, José. De los hijos de Nebot, Jeiel, Matidías, Shabat, Sebinat, Yadai, Joel, Benaías. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, pero despidieron tanto a las mujeres como a sus hijos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a su canal. Desde Barinas, Venezuela, les saluda el Padre Umaña Ángel. Bendiciones para todos. Damos las gracias al Padre José Gregorio Medina, quien nos permite meditar la palabra de Dios, especialmente el capítulo 10 del libro de Esdras. Hoy meditamos esta palabra porque le damos gracias a Dios por las maravillas que Él hace en nosotros. Y cada día nosotros tenemos que comprender que esa palabra nos llena de vida y que nos fortalece siempre y en todo lugar. Esa palabra que nos ayuda a hacer y a entender lo que Dios quiere para nuestra vida, que nosotros la tenemos que llevar a nuestro entorno. Esdras, que es el sacerdote de Dios, Esdras, que es el sacerdote del Dios Altísimo, hace la oración. Y yo, como sacerdote del Dios Altísimo, también hago la oración en este día,
porque hoy estoy celebrando, hoy 6 de junio, mi 6º aniversario sacerdotal. Te invito por eso a que hagas una oración por mí, por este aniversario, por mi vida sacerdotal. Haz una oración, un Padre Nuestro, un Ave María. Ora por mi sacerdocio, ya que estamos leyendo la palabra de Dios en el libro de Esdras, sacerdote de ese Dios altísimo, donde está en el templo en la oración. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como sacerdotes. Como sacerdotes hay que orar. El sacerdote ora por el pueblo y el pueblo tiene que orar por el sacerdote. El sacerdote ora, el sacerdote llora por el pueblo muchas veces en el templo de Dios, y el pueblo también tiene que estar a disposición del sacerdote para la oración. Por eso les digo que oren por mí hoy en este día, en ese aniversario. Oren por el sacerdocio, oren por el Padre Umaña Ángel. Padre Umaña Ángel tienen un canal en YouTube, pueden buscar allí Un Santo para Cada Día, y allí puedes encontrar la vida de santidad, la vida de los santos. Si no conoces la vida de los santos, te invito, porque sé que te gusta escuchar a través de las redes sociales, escucha la vida de los santos en mi canal, Padre Umaña Ángel, Un Santo para Cada Día. Y allí tenemos la vida de los santos durante todo el año. Vemos esa vida que nos inspira también, tanto de sacerdote como de religiosa, pero también como de fieles laicos que son capaces de alcanzar la santidad y que nos animan cada día. Recuerda que compartir es evangelizar, también lo puedes compartir. Por eso hoy el capítulo 10 del libro de Esdras nos dice a nosotros que están expulsando a las mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque se está cometiendo un pecado. Se está cometiendo ese pecado de buscar a las mujeres extranjeras. Por eso Esdras está en oración y está en confesión con Dios al frente del templo, mientras la multitud de la gente pues lo rodeaba, tanto mujeres, hombres y niños se congregaron alrededor de él, y el pueblo sollozaba a gritos, nos dice el libro del Esdras. Por eso el sacerdote ora muchas veces cuando está en la Santa Eucaristía, ora, ¿por qué? Por los pecados, porque el pueblo muchas veces comete muchos pecados y cree que está haciendo el bien. Y una de las cosas es que ¿cuántos cristianos católicos de nuestra iglesia católica viven en concubinato? Aquí están Esdras orando para ver si el pueblo, especialmente los hombres de Israel, dejan a esas mujeres y a esos hijos de mujeres extranjeras. Y en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, muchas veces hay muchas parejas que viven en concubinato, que viven en pecado, porque expulsan a las mujeres extranjeras es porque están desobedeciendo a Dios. ¿Cuántos cristianos no desobedecen a Dios? Que prefieren vivir en concubinato, que prefieren vivir en adulterio, que prefieren vivir en fornicación, pero no quieren cambiar su vida, no quieren cambiar su modo de pensar. Cuando nosotros cada día que vamos al templo, tenemos es que estar allí para cambiar. Si nosotros vamos a la iglesia, si nosotros vamos a la Santa Eucaristía, es porque yo quiero ser mejor, porque yo quiero cambiar, porque yo siempre voy a escuchar ¿a quién? A la palabra de Dios. Porque muchas veces traicionamos a Dios. ¿Cómo lo traicionamos? Cuando no vivimos en la vida del sacramento. Esdras lo dirá en el capítulo 10. Traicionamos a nuestro Dios tomando mujeres extranjeras entre los pueblos del país. Todavía hay esperanza para Israel. Todavía hay esperanza para los cristianos. Porque los cristianos traicionan a nuestro Dios. No tomando mujeres extranjeras, sino viviendo en concubinato.
otros viviendo en adulterio, otros viviendo en fornicación. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. No vivir amancebados. Y hay que tener cuidado, porque aunque Esdras nos dice, todavía hay esperanza. Para los que no se han casado, todavía hay esperanza. Esperanza de casarse, esperanza de cambiar, esperanza de buscar a Dios de todo corazón. ¿Cuántas mujeres que viven, cuántos hombres que viven en concubinato, amancebados, quieren confesarse para recibir la Eucaristía y no pueden? No pueden por el simplemente hecho de que viven en pecado. No pueden por el simplemente hecho en que han traicionado a Dios, tomando por vida el concubinato. Por eso Esdras dice, vamos a comprometernos solamente ante nuestro Dios a mandar de vuelta a esta mujer y a sus hijos que nacieron en ella. Ustedes y yo, cada día tenemos que escuchar la palabra de Dios y adquirir el compromiso. ¿Cuál es el compromiso? El compromiso es vivir según la gracia de Dios. A ver, ustedes que viven amancebados, que viven en concubinato. A ver, los que viven en adulterio. Porque los hay. Los hay. Hay mucha gente que va a nuestra iglesia, a nuestros templos, y solamente escuchan la Eucaristía. No pasan a recibir el cuerpo y la sangre. Y recuérdese que Jesús nos dice, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Usted quiere tener vida eterna, tiene que comer el cuerpo y la sangre del Señor. Recuerde que Esdras dice, todavía hay esperanza para Israel. Todavía hay esperanza para ti. Donde tú tienes que comprometerte a vivir en la gracia de Dios. Tú tienes que comprometerte ante Dios. ¿Para qué? Para adquirir el sacramento de la gracia. El Señor nos deja a nosotros el sacramento de la gracia. Podemos buscar allí la vida de los santos. Cuántas mujeres se esforzaron, rezaron, lucharon, sufrieron, pero lograron que sus maridos adquirieran el sacramento del matrimonio. Eso significa de que usted, esposa, esposo, tiene que luchar y orar y sufrir incluso para que ese esposo, esa esposa pueda comprometerse en la vida de gracia, porque hay esperanza. Y Esdras dice, vamos a comprometernos solamente ante nuestro Dios a mandar de vuelta a estas mujeres extranjeras y a los hijos que nacieron de ella. De esa manera obedecieron los consejos del Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Significa que ustedes y yo tenemos que obedecer. Para yo poder obedecer tengo que comprometerme, es decir, ejecutar una acción, ser testimonio de vida. Esposa, esposo, usted tiene que orar, tiene que hacer sacrificio, claro que sí, pero significa de que usted tiene que comprometerse ¿con quién? Con Dios, no con el sacerdote, porque al sacerdote es fácil engañar. Yo me puedo comprometer delante de una persona y puedo romper mi promesa, pero ya comprometerme con Dios significa de que tengo que seguir adelante. Comprometerme con Dios significa de que yo tengo que buscarlo a Él de todo corazón. Me tengo que esforzar como un auténtico cristiano. Y ustedes y yo tenemos que esforzarnos día tras día en ese compromiso ante Dios. Por eso en el libro de Esdras, los israelitas dice a mandar de vuelta a las mujeres. Ustedes y yo no vamos a mandar de vuelta a nadie. Usted que vive en concubinato, usted que vive amancebado, usted que vive en adulterio, es comprometerse delante de Dios a vivir en la gracia. Es comprometerse delante de Dios ¿a qué? A casarse, a buscar de Dios de todo corazón. Y el que vive en adulterio, pues como dicen por aquí, a dejar la querida, la moza, es a dejarla, al amante es a dejarla, porque el Señor quiere que nos comprometamos con Él, y comprometernos con Él significa que es obedecer. Obedecer que el consejo del Señor. El Señor quiere que usted viva en su gracia. Ustedes
tienen que buscar el sacramento del matrimonio. Ustedes tienen que obedecer los consejos del Señor. Y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Por eso el Señor nos dirá a nosotros en los mandamientos: no cometerás actos impuros. Y si usted no se casa, está cometiendo actos impuros. Y si usted anda pensando en la vecina, entonces está cometiendo actos impuros. O está pensando en el vecino, está cometiendo actos impuros. Y usted se tiene que comprometer con su pareja para adquirir el sacramento del matrimonio, para obedecer los consejos de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Ustedes y yo tenemos que cada día leer los mandamientos. Ustedes saben los mandamientos. Por el catecismo nosotros aprendemos los mandamientos. Por las catequesis, por las catequistas, nosotros aprendemos los mandamientos de la ley de Dios. Y hay que temerle y hay que tenerlos en cuenta para que nosotros aprendamos a vivir en santidad. Por eso dirá también el libro de Esdras: si vamos a actuar según la ley, es decir, que ustedes y yo tenemos que recordar los mandamientos para poder actuar. Si vamos a actuar según la ley, levántate, ya que es asunto tuyo. Nosotros estamos contigo. Ten valor y pon manos a las obras. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros vamos a actuar según la ley, porque hay gente que no actúa según la ley, los que viven en concubinato, los que viven amancebados, aquellos que viven en adulterio, esos viven no según la ley del Señor, sino viven según el pecado. Y la palabra nos dice a nosotros: los que vamos a actuar según la ley, levántate. Si vamos a hacerlo, hay que levantarse. Levantarse significa salir de allí, del pecado. Porque están estancados, están sentados en el pecado. Y el Señor dice: levántate, ya que es asunto tuyo. Esto no lo va a arreglar más nadie sino usted. Esto asunto. Esto lo tenemos que arreglar. Y yo recuerdo que una vez en una predicación yo dije: si su esposo no se quiere casar con usted, déjelo. Déjelo si viven amancebados, déjelo si viven en concubinato, déjelo, porque es el hombre que no le sirve. Pues resulta ser de que en medio de esa predicación había una pareja y vivían amancebados. Y el hombre no quiere casarse por nada del mundo. Y llegó y dijo a su esposa: pues sabe que yo no vuelvo más a misa por lo que dijo ese padre. Ustedes y yo tenemos 20 años viviendo juntos. ¿Y cómo es posible que venga a decirnos que nos dejemos porque no nos casamos? Y ella me comentó esto. Y a mí me llamó la atención que dije yo: se quedó solamente con lo otro, pero no pensó en casarse con su esposa. Es decir, porque es el hombre que no le conviene, aunque tiene 20 años allí, casado, con hijos, todo, pero él no se quiere casar. Es decir, es el hombre que no quiere actuar según la ley de Dios. Es el hombre que, aunque sabe que es asunto de él, no quiere tomar asuntos sobre las cartas. Y por eso dice: para nosotros estamos contigo, ten valor y pon manos a la obra. Porque no soy yo, es Jesucristo que me dice. En caso de que vivan de manera ilegítima, se pueden separar. Pero si están casados, perseveren unos con otros. Pues hay que perseverar. Los que viven en el matrimonio tienen que perseverar, seguir adelante, luchar por su matrimonio. Es asunto tuyo y tienen que actuar según la ley de Dios. Pero aquellos que viven en caso ilegítimo se pueden separar, dice. ¿Por qué? Porque se está cometiendo el pecado. Y dice la palabra: nosotros estamos contigo, ten valor y pon manos a la obra. Esas personas que viven en concubinato, que viven en adulterio, que viven amancebados, no tienen el valor y no quieren poner manos a las obras. ¿Para qué? Para vivir en la gracia. Porque se meten piojitos en la cabeza diciendo: es que si nos casamos entonces van a venir los problemas. No, es que sin estar casado también hay problemas. Diferentes, pero los hay.
Porque cuando usted se casa recibe la gracia. Y cuando recibe la gracia vienen más las tentaciones, porque usted vive santificado por el Espíritu de Dios. Porque Dios ha santificado su matrimonio. Antes lo que era pecado ahora es gracia. Y el Señor quiere que usted tenga valor y ponga manos a las obras. Por eso dice la palabra de Dios que Esdras se levantó y pidió a los jefes de los sacerdotes, levitas de Israel que juraran que iban a hacer lo que se había dicho, y ellos juraron. Ustedes y yo tenemos que tener en cuenta lo que se nos dice en la palabra de Dios. Y tenemos que cumplirlo delante de Dios. Porque nos vamos a presentar en el templo. ¿Para qué? Para nosotros cada día seguir y seguir adelante. Dice la palabra, la infidelidad nos lleva a nosotros a la tristeza. Cuando leamos el capítulo 10, meditémoslo para que vean que la infidelidad hacia Dios nos lleva a vivir en la tristeza. Por eso decía, ¿cuántas esposas hay que quieren recibir el cuerpo de Cristo? Y solamente porque los esposos no se quieren casar, viven en la infidelidad, en el pecado, solamente por un capricho de hombres o mujeres que no quieren casarse. Y ellos se sumergen en la tristeza y ellos no lo ven. En la tristeza porque no puede comer el cuerpo, la sangre del Señor. Porque el Señor dice, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida y vida eterna. Pero ellos, como viven en pecado, pues no pueden comer el cuerpo ni la sangre del Señor y viven en pecado. Por lo tanto no pueden obtener la vida eterna. Porque la carne del Señor es verdadera comida y la sangre del Señor es verdadera bebida. Y nosotros tenemos que recibirla en la gracia, no en la infidelidad, porque la infidelidad lleva a la tristeza. Por eso yo le digo, tienen que orar mucho a aquellos que viven así, aquellas esposas que quieren que su esposo se case. Oren, hagan ayuno, den limosna, hagan las obras de caridad, porque Dios va a ver las intenciones de cada uno. No lo podemos dejar condenar. ¿Por quién? Por nuestros propios actos, por nuestro propio orgullo, porque no quiero cambiar. Dice la palabra de Dios, si vamos a actuar según la ley, hay que tener valor y poner manos a la obra. Si usted quiere actuar según Dios y quiere ir al cielo, póngale manos a las obras. No se deje llevar para vivir en la infidelidad, no se deje sucumbir ante la tristeza de que no puede, de que su esposo no la deja, de que aunque usted quiere, él no quiere. Vamos a colocar todo en las manos de Dios, porque le tememos a Él, porque buscamos sus mandamientos, porque cada día el Señor nos llama y nos reprende. Es porque quiere que nosotros nos salvemos. Es porque quiere que nosotros podamos cada día ser mejores y auténticos cristianos. Por eso aquellos israelitas se separaron de sus mujeres, de sus hijos. No nos queda ahora más que actuar, porque has hablado muy bien, dice el capítulo 10. Eso lo dice toda la asamblea, todos los israelitas. Y se separan, y con sacrificio se separan, dejan a sus mujeres, a sus hijos, porque no quieren vivir más siéndoles infieles a Dios. Ustedes y yo no podemos vivir siendo infieles a Dios. Por eso la palabra dice, no nos podemos quedar así. Ahora no nos queda más que actuar. Y tenemos entonces cada día que solucionar el problema. Porque muchos de nosotros cometimos ese pecado. ¿Cuántas veces no se comete? ¿Cuántas personas no viven en concubinato? ¿Cuántas parejas no se ajuntan y viven infieles al Señor? Prefieren vivir infieles al Señor que buscar a Dios de todo corazón. Por eso hay que solucionar el problema. Cada día nosotros es solucionarlo, porque es un problema que nos lleva a nosotros a vivir en el pecado, donde alcanzamos la muerte y queremos es la gracia de Dios. Por eso yo te invito, hay que escuchar la vida de los santos, donde ellos nos dan valor
y donde nosotros podemos colocar las manos a la obra. Si queremos actuar según la ley del Señor, hay que tener valor. Busquen la manera, oren, hagan ayuno del limón para que se puedan casar. Escuchen la vida de los santos para que ustedes puedan sentir ese ejemplo que nos inspira a nosotros cada día más a ser auténticos cristianos, donde nos inspira más a vivir en los sacramentos, donde nos inspira más a vivir en el amor de Dios. Pues que podamos vivir en ese amor hacia Dios, buscando serle fieles a Él, donde nos apartemos del pecado para que Dios no nos castigue por nuestras obras, por lo malo que somos, porque muchas veces cometemos ese pecado y por tanto tenemos que cada día ser buenos y mejores auténticos cristianos que vivan en la gracia, donde podamos recibir la Eucaristía y la confesión, que eso nos ayuda, nos da energía y nos fortalece para alcanzar la vida eterna, la vida con Dios. Por eso te invito también a orar en este día por los sacerdotes, especialmente ora por mí en este aniversario sacerdotal. Hoy yo celebro mi aniversario sacerdotal. Te invito a que ores y hagas una oración por mí, un Padre Nuestro, una Ave María, y podamos juntos alcanzar y pueda yo seguir en este apostolado también a través de las redes sociales y también aquí en mi parroquia San Pablo Apóstol de Guanapa. Le pido que oren siempre por este servidor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Desde Barinas, Venezuela, les saluda el Padre Mañana Ángel. Feliz día para todos y que Dios los bendiga. Los invito a escuchar el santo de este día. Bendiciones para todos.